¿A dónde voy? ¿Con quién voy? En estos días hay mucha confusión y algunos no sabemos a dónde vamos y si las personas en las que confiamos son buenas. Estamos perdidos, no sabemos si ir a una iglesia, si ir a otra iglesia, si festejar la Navidad o no festejarla. No sabemos a dónde vamos. Y Dios nos da un consejo para que podamos entender y buscar un camino bueno. Y viene en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 24. Y nos habla de los frutos de una persona que vive en el Espíritu y de los frutos de otra persona que vive en la carne. Ahí nosotros podemos distinguir a dónde vamos nosotros y a dónde van las personas que están cerca de nosotros. Y los frutos del Espíritu son los siguientes. Cuando nosotros tenemos esos frutos o las personas que están cerca de nosotros tenemos los frutos del Espíritu, quiere decir que vamos por un muy buen camino. Y los frutos son los siguientes: paciencia, amor, gozo, fe, paz, bondad, mansedumbre y templanza. Todos esos atributos son del Espíritu. Si los tenemos, es que estamos caminando con Dios y Dios está caminando con nosotros. Pero ahora vamos a ver los frutos de la carne. Esos son división, celos, odio, envidia, sensualidad, soberbia, orgullo, chisme, adulterio, fornicación. Si tenemos alguno de estas cosas, tenemos que de inmediato arrepentirnos y buscar la ayuda de Dios para que salga de nuestras vidas. Porque esos son frutos de la carne y esos no nos van a conducir a ningún camino bueno. De la misma manera que nos podemos hacer una evaluación nosotros con estas dos características, también podemos evaluar a las personas que están cerca de nosotros, ya que si ellos tienen los frutos del Espíritu, quiere decir que van por el mismo camino que nosotros y a un buen camino. Pero si tienen frutos de la carne, ellos no están dentro del camino de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar por ellos, a platicar un poco con ellos acerca de lo que a Dios le gusta, cuáles son los atributos que un ser humano puede tener para llamarse cristiano, cuáles son los atributos que a Dios no le gustan y a lo mejor logramos que Él se arrepienta. Pero si no, como quiera nosotros tenemos que seguir fomentando tener los frutos del Espíritu. Si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Dios es amor y Él vive en el amor. Y las personas que viven en el amor viven en Dios y Dios en esas personas. Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, no dice la verdad. Jesucristo nos ha dado el mandamiento de que el que ame a Dios, ame a su hermano también. Y esto lo podemos encontrar en 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 8 al 21. Y pues es de esa manera que Dios nos puede alertar de cómo estamos nosotros, en qué camino vamos, y también de alertarnos qué personas son de Dios y qué personas no. Si nosotros vemos los frutos del Espíritu, podemos estar tranquilos, contentos y confiados. Pero si vemos que las personas tienen más frutos de la carne, entonces hay que predicarles el arrepentimiento, y si no quieren, pues entonces tendremos que alejarnos un poquito de ellos porque no están en las cosas del Señor. Pero debemos de recordar también algo muy importante que Dios dijo un día: el amor es paciente y bondadoso. Nadie es un caso perdido. Cualquier persona puede arrepentirse, cualquier persona puede regresar al carril de Dios. Por lo tanto, no podemos juzgarlos, ni a los que tienen los frutos del Espíritu, ni a los que tienen los frutos de la carne, sino que tenemos que hacer un plan para poderles predicar el arrepentimiento y que ellos regresen a los frutos del Espíritu y que todos podamos ser felices sabiendo y viviendo
con los frutos del Espíritu para que nuestras vidas sean unas vidas llenas de felicidad, de alegría y de paz, sobre todo de paz. Dios nos ama, Dios nos aconseja y Dios nos dice cómo saber en qué estamos viviendo, hacia dónde vamos y con quién vamos. Les deseamos que pasen lo mejor de todos los días, que estén con Jesucristo, que el Espíritu Santo esté con ustedes y que la presencia del Padre Celestial también esté con ustedes. Gracias.